¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal nuevamente. En el día de hoy, y como verán, vamos a hacer empanadas árabes, conocidas también como fatay. ¿Me acompañan? Como siempre vamos a hacer un breve paneo de los ingredientes que vamos a necesitar para hacer estas deliciosas empanadas árabes. Es fácil, necesitamos limones de los cuales les vamos a sacar el jugo y además los vamos a rallar. Dientes de ajo, 2, 3 más o menos, esa es la cantidad. 2 cebollas blancas medianas. Tomate, puede ser tomate perita redondo. Yo voy a usar este cherry porque me encantó cuando lo vi en la verdulería y me encantó, me enamoré de ese tomate. Carne molida de vaca. Tapas de empanadas roticeras, tapas de empanada de las grandes. Un pimiento, un morrón o ají como le llaman en su país. Perejil, pimienta fresca. Y bueno, vamos a comenzar. Primero y principal, vamos a picar el ajo bien chiquitito. No le pongan demasiado ajo a las empanadas. Póngale no más de 2 dientes, 3 dientes como mucho. Y una vez que lo pican, lo mandan directamente donde está la carne. En el bol donde está la carne van poniendo las cosas porque después hay que mezclarlas ahí. Vamos a picar también las cebollas. Yo las cebollas siempre las pico igual, hago primero los semiaros porque es más cómodo. Y después las corto, ven así, miren, en cubitos, terminan quedando de esta manera. Igual, a ver, si les gusta que la cebolla se note dentro del relleno de cualquier cosa, déjenlas un poquito más grandes que esto, ¿sí? Este es el tamaño ideal para el fatay. Porque es el tamaño en el cual se va a cocinar en el horno y no va a tener textura dentro del relleno. Pues si a ustedes les gusta encontrar los pedacitos de cebolla dentro del relleno, déjenla más grande, ¿sí? Seguimos picando con paciencia la cebolla. Si no quieren llorar cuando pican cebolla, pongan un vaso de agua al lado. Eso es el secreto. Bien lleno de agua hasta arriba. Seguimos picando la otra cebolla. De la misma manera, hacemos pedacitos más chiquititos. Y la vamos agregando a la carne. Como les decía antes, vamos a ir agregando toda la carne. La carne, en este caso, no la vamos a lavar. La vamos a dejar así como la traemos de la carnicería. La ponemos en un bowl y empezamos a poner los ingredientes sobre la carne. Vamos a hacer exactamente lo mismo con los tomates. Les decía, yo me enamoré de estos tomates cherry cuando los vi en la verdulería. Pero esto también se puede hacer con tomate perita o tomate redondo. El tema es que el tomate tiene que estar bien maduro, tiene que ser un rico tomate, un tomate sabroso. El cherry lo que tiene es que las semillitas son más imperceptibles, si bien tiene mucho líquido. Ahora después lo vamos a escurrir un poquito, pero es mucho más fácil de trabajar. Porque los cortamos en rodajitas y ya con ese tamaño alcanza y sobra, no hay que cortarlo más chiquito. Si lo hacen con tomate más grandes, los tienen que cortar tipo en cubitos, creo que se llama concassé, si no me equivoco. Una vez que tenemos los tomates, yo los escurrí un poquito, los ponemos también con el relleno. La cantidad de tomates eran 400 gramos de tomate, 600 de carne, más o menos, poquito más, poquito menos. El limón, les decía, vamos a rallar un limón completo. Y este mismo limón que rallamos, le vamos a agregar otro más. Van a ser 2 limones los que vamos a exprimir. Les vamos a tratar de sacar todo el jugo. Y con el jugo vamos a macerar el relleno. Vamos a ya empezar a macerar la carne, que es la que está abajo de este relleno. Mientras seguimos con otra cosa. Perejil. Perejil, un puñadito de perejil. No sé cómo cuantificarlo. Cuánto decirles que es mucho o poco. Háganlo a ojo. Yo agarré un puñadito de perejil. Esta cantidad para mí, para 600 gramos de carne, alcanza y sobra. Hacemos lo mismo. Perejil. A la mezcla de todos los ingredientes. Y vamos por el pimiento, por el ají morrón. También hay que cortarlo chiquitito. Ninguno de estos ingredientes los vamos a cocinar previamente antes de hacer las empanadas. ¿Ven? Ese tamaño está bien. Todos los ingredientes se van a cocinar dentro de la empanada en el horno. Del fatay. Lo seguimos picando con cuidado de no cortarnos los dedos. Y ahí está bien, también lo ponemos acá.
Estoy notando que me está quedando chico el bowl este de acero inoxidable que estoy usando. Me está quedando chico, así que si bien voy a empezar a mezclar acá las cosas, después para mezclar bien lo vamos a cambiar a uno más grande. Porque hay que hacer esto, ¿ven? Hay que mezclar con las manos. Acá hay que ensuciarse las manos, mezclar con las manos es lo mejor. No hay otra manera de hacerlo. Realmente puedes probar con utensilios, con 2 cucharas de madera y todo. Pero lo ideal es apretar la carne, que tome el limón, que se impregne bien de todos los ingredientes que le vamos poniendo. Le vamos a agregar un poquito de sal, más o menos una cucharita de sal. Pimienta, esta es una pimienta molida, ven, blanca y negra. Mix de pimienta. También a gusto, más o menos ustedes saben cuánta pimienta toleran. Sí o sí le ponemos ají molido. Esto pica, así que bueno, también tengan cuidado. 7 especias, esto también lo van a tener que usar. Yo en la descripción les voy a dejar cuáles son las 7 especias para que las mezclen ustedes si no tienen. Pero es más fácil ir al supermercado y comprar 7 especias, porque para algunas comidas sirven las 7 especias, ¿sí? Sobre todo las comidas de India, algunas comidas orientales, se usa 7 especias, es muy barato. Le vamos a agregar orégano, que tienen que tener sí o sí en su cocina. No me digan que no tienen orégano, es la base de casi todo. Y comino. Comino le vamos a poner muy poquito, no nos vamos a pasar con el comino porque si no va a quedar amargo esto. Es una pizquita de comino y pimentón dulce, pimentón ahumado. También una cucharadita más o menos. Lo que ustedes gusten. Completamos con aceite de oliva extra virgen. Y como les decía, bueno, antes le vamos a poner un poquito de ají suave. Si no tienen ají suave le pueden poner salsa de tomate directamente. Pero no más que esto, un poquito nomás. Pues si no nos va a quedar muy líquido el relleno. Ven que lo cambié de bowl, ahora tenemos un bowl más grande donde podemos apretar bien la carne. Podemos mixear bien todos los ingredientes. Por eso está bueno hacerlo con la mano esto, ¿sí? Presionamos hasta abajo para que todos los ingredientes confundan sus sabores. Y lo vamos a llevar a la heladera como mínimo 1 hora. Lo ideal es hacerlo de la mañana para la tarde esto. Así se concentran bien los sabores. Vamos a poner antiadherente en una placa. Y vamos a estirar un poquito las tapas, como les enseñé en otra ocasión cómo se hacen las empanadas. La ponemos en la palma de la mano, la rellenamos más o menos con esta cantidad. Distribuimos bien el relleno, no queremos que quede una albondiguita en el medio, ¿sí? Y para cerrarlo, ven, a eso me refería. Para cerrarlo, vamos a juntar en 3 partes los pliegues y los vamos a pegar con el dedo en el medio. Y esto es ni más ni menos que la forma que tiene que tener el fatay. Ahí va. Les voy a dejar toda la descripción de todas las cosas justamente en descripciones. Y les voy a dejar, yo no recuerdo cómo se llama el fatay cuando no tiene el agujerito del medio. Tiene otro nombre. Ahora después lo voy a buscar y se los voy a dejar ahí en la descripción. Porque se llama fatay cuando tiene así agujerito en el medio y cuando no tiene otro nombre. Es más complicado el otro nombre, por eso no me lo acuerdo. Cerramos de esta manera, es súper fácil, ¿ven? Es súper fácil. Si se las ingenian como un Tetris, van en una placa, las metemos 25 a 30 minutos en el horno. Cuando se doran un poquito las sacan. Y ustedes dirán, ¿cuánto relleno que te sobró? Esperen. ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a hacer un fatay gigante, ¿sí? Con una tapa de pascualina, una tapa de tarta. Para mostrarles que el concepto es exactamente el mismo. Vamos por el fatay gigante, vamos a poner relleno en el medio, bien aplastadito, bien distribuido en el medio, para que se cocine bien. Vamos a hacer una fina capa de relleno, bien aplastado, bien distribuido en el medio. Y vamos a cerrarlo como cerramos la empanada, de la misma manera que cerramos la empanada. Vamos a arrimar primero las 2 puntas de abajo, como si fuera una sábana, como si estuviésemos tendiendo una cama. Cerramos la punta y cerramos de la misma manera, calculando más o menos que nos quede un agujerito en el medio. Ahí ven el agujerito. Y la llevamos al horno. Esto va a tardar un poquito más en cocinarse, unos 35 minutos. Primero vamos a sacar los fatay tradicionales, que nos quedaron bastante bien. Quedan blanquitos, si quieren los pintan con huevo, pero no se usa. A ver cómo está esto. ¿Saben qué le falta? Limón. Yo al fatay y algunas empanadas más también les agrego juguito de limón y adentro. Hermoso, una maravilla. Y vamos a sacar a nuestra estrella principal de la receta, que es el fatay gigante, que no me lo voy a comer yo solo, pero les quería mostrar cuando
cuando lo corte cómo queda adentro. El limoncito, una decoración. Ven que es otra cosa, es un plus. No es que hiciste fatay nada más, es un plus, hiciste un plato muy lindo. Vamos a cortarlo. Está súper cocido esto, como verán, está bien dorado. Se dora más que los individuales. Les voy a mostrar cómo quedó adentro, a ver si puedo sin que se me caiga. Ahí está, así queda. Lo mismo, limoncito. Bastante limoncito. Y adentro, amigos, si llegaron hasta acá, se los agradezco un montón. Déjenme un like si quieren, un comentario y le cuentan de este canal a todos sus amigos. Nos vemos en la próxima.